Vamos a abrir nuestras Biblias. Filipenses, primer capítulo de Filipenses. Vamos a leer toda esta porción, empezando desde el 3. ¿Lo podemos leer antifonalmente? Leemos un versículo cada uno. Empiezo yo por los impares y vosotros los pares, y luego leemos juntos el último. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todos juntos, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén. Tenemos que saber por qué se pierde el mundo, por qué el mundo está hoy en día como está, por qué hay tantas circunstancias, por qué hay tantas adversidades, por qué hay tantos conflictos, por qué hay tantas cosas en este mundo. Vosotros sois conscientes de las razones para ello, ¿verdad? Si yo tengo que ver ¿por qué el mundo hoy en día está sufriendo como está sufriendo? ¿Por qué vemos este tipo de cosas que no encontramos paz ni respuestas al hombre dentro de este mundo? Yo tengo que saber el problema que empieza en Génesis 3, ¿verdad? Y vemos que el problema empieza a través de Génesis 3, pero yo creo que a veces hemos perdido el significado de realmente cuál es el problema real de este texto. A veces hablamos y tenemos respuestas fáciles, pero no sabemos muy bien el significado. ¿Por qué hoy en día la gente está sufriendo? ¿Por qué la gente hoy en día está queriendo suplir sus necesidades sin encontrar respuestas al hombre? Si yo veo en el mundo, hay dos conceptos en el cual el hombre está luchando. Todo hombre, toda persona necesita valor propio, valor personal, pero también necesita seguridad. Son dos conceptos que hoy en día el hombre está luchando por conseguirlos. Todas las personas, toda la gente, todos queremos tener un valor, todos queremos valer para alguien, tener sentido para alguna persona. Todos necesitamos tener cierta seguridad en nuestra vida, ¿verdad? Necesitamos seguridad. Sobre todo en este concepto, las mujeres, en el concepto de seguridad, necesitan más que el hombre quizás, por la capacidad, por su propia idiosincrasia, pero por ejemplo las mujeres son las que se hacen ese tipo de preguntas al marido o al novio. ¿Me amas, cariño? ¿Verdad? El hombre normalmente no hace esas preguntas, pero la mujer sí. Necesita escuchar que es amado por alguien. Necesita escucharlo. ¿Quién es el que hace esa pregunta que llega y dice, dime que me quieres? ¿Quién suele hacer eso? Las mujeres, ¿verdad? Necesitan escuchar y reafirmar ese concepto. Ahora, el hombre normalmente, ¿qué es lo que busca? Valor. Qué bien hace las cosas. Eres un manitas, ¿verdad? Necesitan ese tipo de cuestiones. Necesitan esta realidad. Ahora, ¿no se dan cuenta que cuando Dios crea al hombre, Génesis 1:26, Dios le está dando
un principio importante. ¿Qué le está haciendo? Tú eres sido creado a imagen de Dios. Tú eres creado a semejanza de Dios. ¿Para qué? Para tener seguridad de que hay un Dios que te ha creado a su imagen. ¿Para qué? Para estar contigo, para amarte, para cubrir tu necesidad. No solamente eso, sino que además nos ha dado otra realidad. Nos ha dado el mundo. ¿Para qué? Para que nos enseñoreemos. Para que enseñoreemos en todas las cosas. ¿Para qué? Para tener valor. Nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para tener seguridad en nuestra vida. Esto que Dios creó no es ni más ni menos que son atributos que Dios dio al hombre. El atributo del valor. Tú eres valioso. Porque estás creado imagen y semejanza mío. Tú eres valioso y además tienes un propósito en la vida, que tú gobiernes, que enseñorees toda la creación. Esto que Dios creó son atribuciones que Dios ha creado, son características, cualidades que Dios ha puesto en el hombre. Para que el hombre sea feliz en relación con Dios, para que el hombre no tenga necesidad de nada. Pero cuando el hombre pecó, todos estos atributos que Dios dio al hombre, en vez de atributos que teníamos por nuestra propia característica, por nuestra propia creación, estos se convirtieron en necesidades para el hombre. Se han convertido en necesidades. Por eso el ser humano, el hombre, hace las cosas que hace. Por eso el hombre es que comete fechorías. Es por eso que el hombre trata de cubrir estas necesidades. Por eso cuando una mujer tiene necesidad de seguridad, es capaz de hacer cualquier cosa para conseguirla. Es por eso que el hombre, por conseguir ese valor, es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso Freud, que todos conocemos, ¿qué es lo que decía? El hombre tiene dos necesidades básicas que se pueden hablar como el poder y el placer. Dos necesidades que el hombre tiene y que las va a tratar de cubrir. ¿Cómo? Siendo poderosos. Por eso la gente busca el dinero, porque el dinero da poder. El poder da dinero. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Alcanzar el poder. Y es capaz de, por conseguir un puesto de trabajo, pisar al que está al lado. Es capaz de mentir para sentirse valioso y sentirse poderoso. Por eso tenemos a lo largo de la historia hombres que han cometido barbaridades. ¿Por qué? Quiero ser el más importante del mundo. Tenemos a generales, tenemos a dictadores, que al fin y al cabo, ¿qué es lo que quieren? Poder. Y normalmente suelen ser, dicen, personas bajitas. Si miráis los grandes dictadores, eran personas bajitas, personas insignificantes. Hitler era pequeño, Napoleón, dicen, era pequeño. ¿Cómo buscaron ese valor? A través de conseguir el poder. Hoy en día, ¿qué es lo que la gente no quiere? Placer. ¿Qué es lo que quiere? Comodidad. ¿Qué es lo que quiere? Conseguir cualquier cosa para satisfacer. Y estamos en la cultura donde lo que buscamos y lo que la gente y la sociedad nos proporciona, ¿qué es? Placer. Estás cansado, llegas a tu casa, cómprate un sillón de masajes. ¿Para qué? ¡Ah, qué a gustito! Hoy en día, las saunas. Vete a una sauna, vete a un spa, que te van a proporcionar placer. Ah, para conseguir placer necesito tener una casa cómoda, necesito comprar una serie de cosas porque quiero alcanzar este tópico. Necesito seguridad. Ahora, ¿qué ocurre cuando no conseguimos estas dos cosas? O cuando nosotros tratamos de conseguir estas dos cosas sin el Evangelio. ¿Qué es donde llega el ser humano? El ser humano que busca placer es capaz de llegar a la violencia por conseguir aquello que quiere. Y por eso vemos en el mundo cómo hoy en día estamos abocados a la violencia. Vemos los conflictos bélicos. El Papa Francisco decía, no he leído todo el artículo, pero sí el enunciado decía, ¿por qué no hoy en día podemos decir que estamos en una tercera guerra mundial? En el sentido de tantos conflictos bélicos, tantos conflictos a través de las religiones, con el movimiento islámico que hay hoy en día,
tantos conflictos regionales como está con Rusia, con Ucrania. ¿Por qué? Todo a través de alcanzar el poder, y como no lo podemos conseguir, alcanzamos la violencia. Por eso hoy en día que alcanzamos o queremos alcanzar el placer máximo, ¿qué es lo que estamos llegando? A una inmoralidad en la cual nuestra sociedad hoy en día está abocada. Todo sirve, cualquier cosa vale ya por alcanzar, es cubrir mi necesidad de placer. Porque por causa de Génesis el hombre está necesitado de estas dos cosas: significado, seguridad. Y para conseguirlo hacemos cualquier cosa. Ese es el problema hoy en día del ser humano. Yo necesito saber cuál es el problema del hombre para poder dar una respuesta. No es solamente decir Génesis 3, pecado original, lo sabemos. Pero ¿qué significa todo este pecado original? Que la expresión última es esta. Por eso tanta violencia de género, por eso tanto conflicto y desórdenes sexuales hoy en día, de inmoralidad en todos los conceptos. Porque lo que Dios creó como algo bueno, como realmente como cualidades del ser humano, se han convertido en necesidades que hay que cubrir. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo nosotros cubrimos estas necesidades? ¿Cómo nosotros satisfacemos esas necesidades? ¿Cómo lo hacemos? Ese es el problema. La única respuesta para traer la respuesta a este problema, a esta necesidad, sigue siendo Cristo. ¿Por qué? Él es el camino para encontrar a Dios. Él es el verdadero sacerdote que ha resuelto el problema de nuestro pecado original. Él es el rey que ha quebrado la autoridad del diablo. Sabemos esto. Pero entonces, si lo sabemos, si sabemos el problema y sabemos también que la respuesta es Cristo, lo sabemos. Entonces, ¿por qué no podemos testificar de ello? Si sabemos el desarrollo del problema espiritual, psicológico de la persona, si sabemos que este es el problema, que el hombre tiene que cubrir sus necesidades y el problema es cómo cubrir estas necesidades, si lo sabemos que el hombre, para cubrir estas necesidades, el diablo les tiene engañado con el dinero, la economía, la posición, el éxito. Si el diablo tiene engañado al hombre con todas estas cosas y nosotros sabemos la respuesta, la pregunta sigue siendo: ¿por qué yo no puedo testificar de esta verdad? ¿Por qué no puedo yo anunciar al mundo esta realidad? ¿Por qué no puedo yo dar la respuesta al problema del hombre a través de Cristo? ¿Por qué me impide? ¿O qué es lo que me impide hacerlo? Os lo digo, porque estas palabras no son nuestras. No son nuestras. No han sido algo que forme parte de mí. Es algo que hemos aprendido. Es algo que simplemente hemos aprendido un vocabulario, una forma de hablar, pero realmente no hemos entendido en nuestro interior. Es decir, no hemos personalizado el mensaje. No lo hemos interiorizado dentro de nosotros. Sí, lo sabemos, podemos aprenderlo, podemos enseñarlo, pero yo necesito experimentarlo dentro de mí. ¿Cuándo es que yo puedo realmente testificar este mensaje? ¿Cómo es que yo puedo testificar el Evangelio a aquellos que no lo conocen? ¿Cuándo? Cuando realmente este Evangelio se hace mío. Es mi evangelio. Cuando esta palabra es mi palabra, es mi evangelio. Cristo no es ya solamente Cristo, es mi Cristo. Es la respuesta que Dios me ha dado a mi problema. Es ver mi necesidad. Es ver la respuesta de Dios a mi vida, a mi situación. Entonces, esta palabra, este evangelio, se hace mío. Ahora, ¿cuándo es que se hace mío este evangelio? ¿Cuándo se hace mío? Yo necesito que este evangelio sea mío. ¿Sabéis cuándo se hace mío? Cuando yo puedo realmente disfrutar de él.
cuando puedo disfrutar del Evangelio, cuando yo puedo disfrutar de Cristo. ¿Cuánto tiempo? 24 horas. Cuando yo puedo disfrutar de Cristo 24 horas, es que es tuyo este Evangelio. Cuando yo puedo disfrutar de Cristo, aun en medio de las circunstancias, ese Evangelio es tuyo. No importa lo que ocurra. Cuando yo realmente puedo disfrutar de este Evangelio. Ahora, ¿y qué significa disfrutar de este Evangelio? ¿Qué significa disfrutar de Cristo? Significa estar con Él 24 horas. Significa Él está conmigo, estar en su presencia juntamente con Cristo. Significa que yo estoy con Él. Cuando yo estoy con Él, experimento la vida con Él 24 horas al día, vas a empezar a disfrutarlo. A veces nosotros queremos hacerlo al revés. Somos muy dados a hacer las cosas al revés. Queremos disfrutarlo y después pasar tiempo con Él. No funciona así. Tenemos que estar con Él 24 horas, para 24 horas poder disfrutar de Cristo, para que este Evangelio sea mío, para que yo entonces el testificar de Cristo sea algo natural, sea algo lógico, sea algo que nace de mí. ¿Por qué? Porque está conmigo 24 horas al día. Entonces, por eso decimos, la evangelización es fácil, porque no es un sistema. No es que vayamos a hacer algo diferente, nuevo, simplemente es que yo estoy disfrutando de ello 24 horas al día. Fluye de una forma natural. No tenemos que hacer nada diferente. Yo sé este problema, pero yo también sé que la única forma de salir de este problema, de mis necesidades, de mi problema espiritual, es a través de estar con Él. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso hay cosas que están dentro de nosotros que nos impiden disfrutar de Cristo. Hay cosas que nos impiden, que nos frenan disfrutar de ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que nos lo impide es nuestra propia incredulidad. La propia incredulidad que no nos deja gozar ni disfrutar. Aunque decimos que creemos, enseñamos cosas, pero en realidad hay veces que vivimos de acuerdo a nuestros propios pensamientos. ¿Qué significa? Que yo veo las necesidades que yo tengo, necesidades físicas, necesidades que están dentro de nosotros para tener valor propio, para tener sentido en la vida. ¿Qué significa la incredulidad? Cuando yo trato de cubrir mis necesidades de estima, de valor propio como persona, cuando yo trato de cubrirlo a través de mis propias fuerzas, a través de mi propio intelecto, a través de nuestras propias experiencias, cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida, nosotros tratamos de cubrir esas necesidades. Tratamos de tapar nuestras carencias para que la gente no sepa cuáles son nuestras debilidades. Y levantamos una imagen de nosotros que no es la real. Cuando decimos ser, pero en realidad no somos. ¿Por qué estamos haciendo? Estamos tapando nuestras carencias. Estamos tapando nuestra realidad. Las cubrimos y le damos un halo de espiritualidad a la cuestión. Pero en el fondo, incredulidad. ¿Por qué no hacemos la evangelización? ¿Por qué no hacemos la evangelización? Podemos poner muchas excusas. No tengo tiempo. No me convence el sistema. Podemos poner muchas excusas. Me da vergüenza. Pero en el fondo, piénsalo bien. En el fondo son excusas. ¿Para qué? Para tapar mis carencias. Para tapar mi realidad. Mi incredulidad. Es así. No somos capaces. ¿Por qué? Porque, bueno, lo sabemos, pero todavía no es algo que se haya grabado dentro de mí. ¿Por qué? Porque todavía no podemos disfrutar de este Cristo 24 horas al día. En el fondo, incredulidad. Salimos, no, es que no me gusta, es que esto así no me va, porque esto, lo otro, el sistema no me convence. En el fondo, incredulidad.
Es incredulidad. Tenemos que alejarlo. Lo cubrimos con muchas cosas. Lo cubrimos con un halo. No, bueno, es que esto no me convence porque yo... Estás cubriendo tu necesidad. Esas necesidades que el hombre tiene de valor por sí mismo, de valía personal. Se pone a riesgo. Porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de ti? Entonces la gente dirá, mejor no. Porque ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? En el fondo, ¿qué es? Incredulidad. No ni más ni menos que eso, incredulidad. Es incredulidad en nuestra realidad. ¿Cómo nosotros queremos afrontar nuestra vida con otras cosas que no es evangelio? Eso es incredulidad. Cuando yo quiero lo que se nos han enseñado durante muchos años a nuestra generación, y supongo que las que vienen detrás, tienes que ser un buen estudiante para tener valor en la vida, para ser un hombre de provecho en la vida. Tienes que estudiar, tienes que esforzarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es así. Se nos ha enseñado a utilizar nuestro humanismo. Se nos ha enseñado a que nosotros tenemos que recuperar nuestro propio valor como persona. Tienes que ser un hombre de provecho, tienes que ser alguien importante. Tienes que llegar a ser alguien que sea de renombre. ¿Por qué? Para tener valor como persona. Pero el valor ya Dios me lo dio. El valor ya Dios me lo puso cuando me creó a su imagen y su semejanza. Dios ya me dio valor cuando me puso toda la creación en mis manos. Ya Dios me dio ese valor. No necesito. Pero es que tampoco necesito ninguna otra seguridad, no dependo. Hoy en día las personas dependen esa seguridad de que alguien las ame. Y para que alguien las ame, algo tengo que hacer bien para ser amado por alguien. Pero cuando el Evangelio nos dice que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, no es lo que tú hagas, porque cuando tú eras enemigo de Dios, ya Dios dio a su Hijo por amor a ti. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la palabra que ya Dios nos amó. Y nos ama no por lo que hacemos hoy en día, no nos ama porque somos buenos, nos ama porque somos sus hijos, porque Él nos ha creado con valor. Nos ama incondicionalmente. Hoy en día, en las relaciones de amor, es yo te amo, pero si tú me amas. Yo te amo si tú te portas bien conmigo. En el momento que hagas cosas que a mí no me gustan, el amor se pierde. Es un amor condicional. Es un amor que tiene que ser recíproco. Tiene que ser un amor que compense. Tiene que ser un amor como muchas veces se dice en las películas. Bueno, pues pon los pros en una parte de la balanza y los contras. Y bueno, depende. Entonces, ¿el amor qué es? Pues es un fluir de cosas buenas, cosas malas. ¿Y qué significa? Que cuando llegan las cosas malas que superan un poquito las buenas, ¿qué significa? Que el amor se va. Por eso la persona necesita seguridad. Por eso la gente sigue viviendo en esa inseguridad. Ya no solamente del amor, inseguridad. ¿Por qué? Porque yo necesito tener y cubrir mi necesidad de que hoy tengo que comer. ¿Todos vamos a comer hoy? Sí, ¿no? Bueno, hay uno que a lo mejor no lo sabemos bien. Pero necesito tener esa seguridad, ya no solamente de que hoy me espera la comida en casa, sino de que, ¿y mañana? ¿Y el mes que viene? ¿Y el mes que viene? ¿Cómo estaremos el mes que viene? No lo sé, no lo sabemos. Pero el hombre necesita seguridad. Mientras que no tenga este tipo de seguridad, pierde el valor propio de persona y es capaz de hacer cualquier cosa. Y por eso se justifica. No, es que han entrado en un centro comercial y han arrasado con carros, han robado, se lo han llevado porque... ¿Por qué? Porque había una necesidad que cubrir. El hombre necesita cubrir sus necesidades. Y hace cualquier cosa, incluso delitos, por cubrir sus necesidades. Que el Hijo de Dios no tenemos necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dio, desde el principio, ese valor y esa seguridad. Eres un hijo de Dios, no tengas ningún tipo de problema en ello. ¿Qué es lo que tengo que creer? Tengo que creer a Dios. Juan 16:9, podéis leerlo.
Ese es el verdadero pecado, que no le creemos a Dios. Ese es el verdadero problema del ser humano, que no le creemos a Dios. Ahora, ¿cómo yo tengo que creer a Dios? ¿Cómo yo voy a poder tener fe para creer a Dios? Romanos 10, 17. ¿Qué dice? Que a través de la palabra podemos creer. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando escucho la palabra, es cuando yo recibo esa fe. El único problema que tengo que salir de esta incredulidad. Por eso necesito realmente escuchar la palabra continuamente. Necesitamos escuchar el Evangelio continuamente. Cuando yo lo escucho, es que yo puedo dar entonces toda la gloria a Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. Saliendo de incredulidad, es que yo voy a poderlo hacer. Porque en ese momento, entonces, yo voy a poder salir de mi problema espiritual. No antes, cuando yo a través de la palabra puedo salir de mi incredulidad, puedo recibir la respuesta, porque esto habla del estado del hombre que está apartado y separado de Dios. En última instancia está el hecho de que nuestros ojos espirituales se han oscurecido por causa de Génesis 3, el problema de Génesis. Por causa de ese problema mis ojos se han oscurecido y el hombre llega a tener este problema espiritual que no es capaz de solventar. Es el problema que nace en la mente del hombre y que llega a tener este problema espiritual. No puede cubrir sus necesidades físicas de ninguna manera, ni las emocionales, ni las espirituales. El hombre está sufriendo. Y mientras nosotros, creyentes, estamos en un pequeño letargo, estamos, como decimos los españoles, estamos de siesta. De alguna manera, estamos ahí. Si yo mismo no he sido evangelizado realmente, ¿cómo podemos evangelizar a los demás? Si yo hoy día todavía estoy peleándome con esta realidad, si yo todavía estoy dentro de este problema, que yo veo que mis necesidades están ahí, las emocionales, todavía no las he cubierto, las de valor propio, todavía sigo cubriéndolas, porque no hemos llegado a entender Cristo es lo único que yo necesito. La incredulidad, los pecados, los problemas espirituales, este letargo, este sopor, esta siesta, no nos pertenecen. No nos pertenecen. ¿Por qué? Cristo ya lo resolvió en la cruz. Romanos 8:2, que puedas recibir la fuerza que viene de parte de Dios a través de la palabra. Que tú puedas obtener esta fuerza de que este problema no te pertenecen. Cristo lo solucionó. Cristo ya obró la obra a través de la cruz. Consumado es. Simplemente tu vida tiene que ser una vida que experimente el poder de Dios. Tienes que experimentar el poder de Dios. ¿Cómo? Dios ya te lo ha dado. Cuando tú creíste, cuando tú hiciste la oración de aceptación, Dios te dio un poder. El primer poder que te dio es el de ser hijo de Dios. ¿Lo merecías? No. ¿Hiciste algo por conseguirlo? No. La seguridad, ¿dónde está? En que el amor que Dios te ha dado y en el cual dice la palabra que te ha hecho ser un hijo de Dios es algo incondicional que no se puede cambiar, que nadie lo puede cambiar. ¿Por qué eres valioso? Por lo que tú has hecho en el mundo, eres valioso porque has llegado a ser como estos generales que mencionábamos antes, que has conquistado Europa, has conquistado el mundo. ¿Has sido como Carlomagno, ese que conquistó imperios? No hiciste nada de eso. Todo lo contrario. Y aún así, Dios te amó de tal manera que te ha dado la condición de ser un hijo de Dios. Significa, no puedes perder esa condición. ¿Por qué? Porque la ha hecho Dios. Dios te ha puesto ahí. No es algo que tú hayas conseguido. No es algo que tú hayas logrado, porque todos esos generales consiguieron grandes imperios, pero al mismo lugar o al mismo tiempo que los consiguieron, también los perdieron. Llegó algo o alguien más poderoso y sucumbió. Napoleón fue muy importante, pero como dice, llegó su Waterloo, ¿verdad? Y murió en una isla. Hitler era muy importante, conquistó prácticamente toda Europa
parte de Rusia. Fue muy importante, ¿verdad? Muy poderoso, más que importante. Muy poderoso. Pero al final se tuvo que suicidar. Pero nosotros no es que hayamos hecho nada, por lo tanto tampoco nada podemos hacer para perder nuestra condición de hijo de Dios. No es lo que nosotros hagamos, sino porque Dios te ha creado a su imagen y semejanza. La salvación, ¿qué significa? Es volver a mi estado original, es volver a este estado. Entonces, estamos ahí, no podemos perder nada. Por eso, utiliza la autoridad como hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tienes el valor, tienes el propósito como hijo de Dios de utilizar la autoridad para enseñorearte de este mundo. Tú puedes gobernar este mundo, pero te falta seguridad. Te falta seguridad. Eres un hijo de Dios. Tienes ese valor. Eres un hijo de Dios. Tienes esa autoridad. Utiliza la autoridad. Disfruta de tu condición de hijo de Dios, porque Dios lo ha hecho. Por eso es tan importante, hermanos, que tenemos que saber y entender. Y hoy tenemos que llevarnos esta palabra. Tenemos que llevarnos el vivir la vida de evangelista, como Dios nos ha llamado. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Piensa qué palabra Dios te ha dado en el día de hoy. ¿Qué es la palabra que Dios te está dando hoy? Versículo 6 del que hemos leído. ¿Qué nos dice? Ay, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué es lo que dice que va a pasar? Él la va a concluir, la va a terminar, la va a perfeccionar. ¿Qué te está diciendo esto? ¿Que tienes que esforzarte más? ¿Te está diciendo esto que tienes que trabajar más? ¿Te está diciendo esto que tienes que preocuparte más? ¿Qué te está diciendo? Tranquilo, disfruta. Coge esa palabra, hazla tuya. Coge esa palabra, hazla tuya. Para poder hacerlo yo tengo que coger la palabra para que sea mía. ¿Cómo escuchamos? Decíamos la semana pasada, ¿cómo escucho yo el mensaje? Si lo escucho simplemente para ver, bueno, a ver qué hoy me dice, a ver hoy qué pasa, a ver hoy qué ocurre, a ver la inspiración del pastor en el día de hoy. Entonces no va a pasar nada, no te preocupes. No va a pasar nada. Te gustará más, menos, dirá, bueno, he estado más, menos entretenido. A ver si el pastor hoy cuenta un chiste, un chascarrillo y nos reímos para que sea más ameno. No va a pasar nada entonces. ¿Qué te significa? Tengo que coger la palabra como mía. Quiero que este mensaje sea mío. Tengo que tomarla. Tengo que cogerla para mí. Versículo 9, que vuestro amor a Dios abunde más y más cada día. Desde el principio, Dios dio esta palabra a Moisés, Deuteronomio 6:5. ¿Quién le estaba diciendo? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Que tu amor a Dios pueda crecer cada día más. Que tú puedas recibir esta palabra. El versículo 10 discierne lo que es mejor. ¿Pero mejor para qué? ¿Para vivir vidas cómodas? ¿Para tener lujos en casa? ¿O para que vivamos nuestras vidas? Para ser las vidas de los evangelistas que hagan la obra que Dios quiere que hagamos. ¿O para que vivamos más cómodamente? Que no nos moleste nada. Que no nos moleste el evangelio tampoco con grandes pretensiones. Yo vengo simplemente a escuchar el mensaje, que no me molesten. Así un creyente hace años me dijo, no, es que yo vine a la iglesia y yo venía a descansar. Yo venía a recibir un mensaje a descansar. Y claro, el pastor tú siempre predicaba sobre la evangelización, sobre salir al campo, sobre evangelizar, sobre conquistar, sobre... a mí eso me altera. Yo quiero algo tranquilo. Digo, pues estás equivocado de iglesia. Se marchó. ¿Por qué? Porque no es vivir la vida de evangelista, lo que quería era, cubrir, vengo un mensajito que me anime, que me hable bien, que me hable mucho del amor de Dios, pero que no me moleste, que no me incordie, que no me... Tuvo que marcharse. Y me lo dijo, me voy por esto. Digo, pues lo siento. Pero es la palabra que hay.
Es la palabra que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Versículo 11, llenos de fruto de justicia, para gloria y alabanza de Dios. No es para que tú estés cómodo. No es que hagas las cosas para ser tú mismo feliz de a gusto sin que nadie te moleste. Como una pastora predicaba en Estados Unidos, en Austin, creo que fue, o en Houston, una iglesia enorme, grande, decía, no, vosotros hacedlo para ser vosotros felices, porque Dios quiere que seas feliz haciendo las cosas para vosotros, para ti mismo, para que estés a gusto, para que estés feliz, que nada te moleste. Está bien, bueno, es una forma de verlo, pero yo quiero alcanzar esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz, haciendo la obra de Dios, la obra de la evangelización. Para eso yo necesito también la oración, orar con la palabra. ¿Por qué? Porque quiero que esta palabra sea mía. Quiero hacerla mía. Y yo quiero orar con esta palabra. Señor, hazme ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tengo una lucha espiritual alrededor de mí, que es real, que es verdadera, que no es ficticia. Que hay una guerra espiritual. Señor, lléname de tu Espíritu Santo a través de la palabra y a través de la corriente de la palabra. Señor, dame las respuestas que necesito para hacer la obra de la evangelización del mundo. Hoy en día no estamos entendiendo el problema espiritual tampoco. No lo estamos entendiendo. En una película escuché, estos días de atrás, decía, tú has dejado de creer en Dios. Le hablaba un sacerdote a un hombre, a un policía. Y este policía decía, sí, yo he creído, en mi juventud he sido monaguillo, decía. Dice, pero después de ver la realidad del hombre, después de ver la muerte, de ver el crimen, de ver como policía le estaba contando, después de ver todas esas malicias, todas esas barbaridades que estaba viendo como policía, dice, no puedo creer en Dios. ¿Dónde está Dios en estos momentos? Y me gustó la respuesta del sacerdote. Él le dijo, tú has experimentado el problema secundario, el mal secundario, pero te has olvidado del mal primario. Problema espiritual, le estaba diciendo. Tú ves la condición o ves las consecuencias del problema espiritual. ¿En qué se traduce todo eso? En que un padre puede matar a sus hijos, como esta semana de atrás ha ocurrido, que se los han encontrado y han sido ahogados. ¿Por qué? No es porque la persona en sí misma, en ese momento, sino que hay un problema espiritual que te lleva a esa condición, a esa situación. Hay una realidad espiritual que a veces nosotros olvidamos. Decía y hablaba con el seminarista ayer cuando salimos al campo. Le estaba diciendo, en la oración modelo, Jesús dice, cuando nos está enseñando a orar, si nosotros leemos, dice, líbranos del mal. ¿Verdad? Si vamos al original, está diciendo literalmente, líbrame del malo, del maligno, del malo. Hay una realidad espiritual que se traduce en todo este problema. Cuando nosotros no estamos con Dios, la consecuencia del mundo es que cada vez hay más violencia, cada vez va a haber más inmoralidad. Porque hay una realidad espiritual que nosotros no estamos entendiendo, no estamos viendo. Por eso no estamos compartiendo y testificando más del nombre de Jesucristo, porque todavía no he visto esa realidad y no lo hago mío. Y necesito orar con la palabra. Y cuando yo tomo la palabra y la oración, sí o sí, la evangelización va a salir de una forma natural sin que tengamos que preocuparnos nada. ¿Qué tengo que hacer? Que tanto la palabra como la oración, como tu horario y tu campo, tienes que conectarlo con la evangelización. Tienes que conectarlo con la testificar de la palabra. Pero no alcanzamos esta meta. Nos perdemos en divagaciones porque todavía peleamos con nuestras propias necesidades, con nuestras propias armas. Seguimos peleando con nuestras fuerzas, seguimos peleando con lo que somos. Nos perdemos. Necesitamos la palabra del Evangelio. Necesitamos estar recuperando nuestro estado espiritual, nuestra vida espiritual. Necesitamos recuperarla para tener victoria en nuestro campo.
en nuestra realidad espiritual, porque hay un adversario en el mundo que se levanta en contra de que proclamemos el Evangelio. Necesitamos la fuerza. Estamos entendiendo y estamos llegando a comprender que lo que estamos diciendo y enseñamos la semana pasada, esta hoja, ¿os acordáis? Necesitamos recuperar nuestro estado espiritual. Por eso hemos modificado nuestra hoja así. Bueno, desde aquí os la dejo porque esta es la mía de esta semana. ¿Qué significa? Yo necesito 24 horas estar disfrutando del Evangelio. Pero para eso necesito la palabra, la oración y el evangelismo. Lo necesito. Necesitamos salir de nuestro letargo. Necesito salir de mi siesta espiritual. ¿Qué es lo que necesito? Necesito el mensaje, necesito la palabra. Necesito, como dice, necesito desafiarme a mí mismo. Necesito coger la corriente de la palabra. Necesito chequearme realmente cómo estoy. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Habéis hecho el ejercicio que os dije la semana pasada o la anterior? ¿Os habéis chequeado espiritualmente? ¿Habéis visto cómo estamos espiritualmente? ¿Lo habéis hecho? ¿O se os ha olvidado? Se os ha olvidado, está bien. Sabía que ocurriría. Por eso, esta hojita. ¿Para qué? No se te olvide. Pensamos conquistar, pero ¿cómo? Si estamos letargo, problema espiritual, incredulidad. ¿Qué vamos a conquistar? Reza para que no seas conquistado. Ora para no ser conquistado. Por favor, que no sea conquistado. Necesitamos conquistar. ¿Con tus fuerzas? No. ¿Qué decía la palabra la semana pasada? No es con fuerzas, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. ¿No es así? Joel 2:20. Cuando se ha derramado el espíritu sobre toda carne, sobre toda sangre. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños. Es el futuro cuando esto ocurra. ¿Por qué? Porque no es con tus fuerzas. Seréis testigos. ¿Cómo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Cuando venga el Espíritu. ¿Por qué? Porque es a través de la obra del Espíritu de Dios. Por eso necesito palabra, oración y evangelismo. Porque yo quiero que sea mío este Evangelio. Yo quiero recibir la palabra y hacerla mía. ¿Para qué? Para disfrutar 24 horas de Cristo. Desde que estoy haciendo esta hojita, me está ayudando a centrarme, a meditar profundamente más en la palabra, a ser más consciente de la palabra. Me está ayudando a centrarme, que es la palabra que Dios me dio. ¿Por qué? Porque mi cabeza no funciona bien. Yo sé que la vuestra funciona muy bien. ¿Alguien se acuerda de lo que prediqué el domingo pasado? Bueno, no estábamos. No hay excusa, pero hay internet. ¿Qué significa? Se me olvida. Así no. Así no. Y cuando veo, digo, ahí va, que ayer se me olvidó. Pero hoy puedo hacerlo. No importa. Necesito hacerlo. Necesito recuperar mi estado espiritual. Chequeároslo. Pedirme una hojita de estas cuando terminéis. He hecho unas cuantas fotocopias. Pedírmelo. ¿Os ayudará? Os ayudará. Amén. Hay más cositas de esas que estamos haciendo, pero con el tiempo las iremos haciendo. Por eso, que recibáis en esta semana la guía del Espíritu Santo, que en esta semana podáis recibir la dirección, que podamos salir de todo problema espiritual, que pueda salir de estar viviendo bajo el yugo de mi necesidad, cuando Cristo ya ha cubierto toda necesidad en mi vida. No necesito, por eso decimos solo Cristo. No necesito nada más. Cristo ya me lo ha dado todo. Todo como valor personal, como autoestima. Cristo ya me ha dado todo. Por eso solo Cristo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesús, que vuestras vidas puedan comenzar a disfrutar de las bendiciones de Dios 24 horas al día.
No solamente de vez en cuando. Hermanos, 24 horas al día. 24 horas al día para que vivas la vida que agrada a Dios. No la vida que te agrada a ti, ni a tu familia, la vida que agrada a Dios. Yo necesito recuperar la vida que le da gloria a Dios, que le da a Él la alabanza, no la que me satisface a mí. A mí no me importa si Él se lleva toda la gloria, no me importa lo que pueda pasar conmigo. Importante que Él se lleve la gloria, que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos que tu gracia, Señor, esté sobre nosotros y que realmente podamos gozar y disfrutar de nuestras vidas que vivimos en esta tierra. Señor, que a veces afrontamos decenas, miles de problemas, pero donde, Señor, llegamos a la única y verdadera solución, que es Cristo. Señor, en este momento, que esta bendición de la unicidad de Cristo venga sobre todos nosotros. Padre, que las respuestas que se encuentran en disfrutar de la condición y la autoridad que Dios nos ha dado, vengan sobre nosotros, vengan sobre nuestras vidas durante este tiempo y durante esta semana. Señor, que podamos experimentar la personalización del Evangelio. Padre, que podamos salir del simple conocimiento a la personalización del Evangelio. Señor, porque cuando esto ocurra queremos levantarnos como verdaderos testigos de Jesucristo, para que de una manera natural, Señor, este Evangelio pueda llegar hasta lo último de la tierra. Danos la guía, danos la dirección, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, que nuestros pensamientos estén cambiando, para que nuestra incredulidad se desmorone, para que podamos estar entrando en el plan perfecto de Dios y nuestra confianza únicamente esté en Cristo. Queremos poner todas nuestras cosas, queremos poner nuestros problemas, queremos poner nuestras preocupaciones, queremos poner nuestros hijos, nuestros esposos o esposas, nuestras familias. Queremos también poner nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestros estudios, la universidad, todo, Padre, queremos ponerlo en tus manos. Confiamos que tú eres el Dios que nos has hecho hijos tuyos, que nos has dado el poder y la autoridad para enseñorearnos de todas las cosas. Y no queremos ser esclavos de las cosas que están a nuestro alrededor y de las cuales nosotros debemos enseñorear. Padre, queremos dejar todo en tu mano, por cuanto, Señor, tú nos has invitado a que así lo hagamos. Que vengamos con todas nuestras preocupaciones, angustias, temores delante de ti y que las pongamos delante de tu altar con acción de gracias. Y así, Padre, lo hacemos, por cuanto entendemos que te damos gracias porque, Señor, si las dejo en tus manos, Señor, tú lo arreglarás de la mejor manera que tú creas conveniente. Y yo puedo bajar de tu presencia, Señor, con verdadera acción de gracias, porque me siento liberado, me siento libre. Siento que he dejado una carga, esa mochila que nos ha tenido aprisionados durante años, la puedo dejar delante de tu presencia. Señor, yo quiero realmente disfrutar, personalizando este mensaje, quiero disfrutar 24 horas de Cristo. Hoy, Señor, en este día, de alguna manera, quiero orar, queremos orar, Padre, para que hoy en este día podamos dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, esas necesidades básicas del ser humano. Señor, queremos dejarlas en la cruz de Cristo, pero queremos dejarlas de verdad. Queremos dejarlas, pero para no volver a cogerlas cuando salgamos de este templo. Queremos dejarlas realmente para que tú las soluciones, para que tú des la respuesta, para que tú, Señor, te enseñorees de todo problema. Señor, hoy queremos hacer un ejercicio de fe. Quizás sea una fe pequeña, pero una fe pequeña, como decíamos la semana pasada, una fe pequeña como un grano de mostaza, que es minúsculo, pero que cuando es depositado en tierra, cuando eso crece, es un gran árbol. Queremos tener, Señor, aunque sea una fe pequeña, pero depositada en la confianza de nuestro Dios en Cristo. Padre, para que realmente grandiosas obras se puedan estar llevando a cabo, porque así, Señor, yo me podré levantar como un verdadero testigo de Cristo. Te doy, Señor, y te damos, para que así sea durante esta semana, toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén.